¿Cómo están, queridos estudiantes del cuarto grado de primaria? Una vez más, continuamos con nuestras actividades de Aprendo en Casa, pero antes siempre es bueno volver, creo yo, a felicitarlos por su día, ¿no? Que han celebrado junto con su familia, quizá un almuerzo en familia, quizá un fuerte abrazo, ¿no? Con palabras de afecto, son muy importantes y consideramos mucho, ¿cierto? Entonces, una vez más, les deseo un feliz día a todos los niños y niñas, especialmente del cuarto grado, pero en general a todos los niños y niñas, ya que ustedes son la razón de ser de nuestro Perú. Y es muy importante que lo sepan, que nosotros los queremos, los estimamos mucho, los tenemos siempre presente todos los días. Cada una de sus maestras los aprecian, los quieren, los consideran, y es muy importante que ustedes lo sepan. Bien, alumnos, espero que ayer hayan descansado, ¿no? El fin de semana hayan pasado junto con su familia, como ya les mencioné, un bonito día. Vamos a iniciar, ¿sí? Vamos a iniciar ya con nuestras actividades. Ya comenzamos hoy, lunes, un nuevo día, una nueva semana, en la cual ya saben no olvidarse de la energía, del esfuerzo, de la responsabilidad, que es muy importante. Ya falta poco, se acaba agosto, inicia un nuevo mes y ya estamos cerquita, ya llegando casi a diciembre. Entonces, sigamos con esa actitud de perseverancia, de responsabilidad y sigamos poniendo nuestro esfuerzo en todo lo que hagamos. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, que es leemos un texto expositivo sobre el crecimiento. ¿Qué será la palabra crecimiento? ¿A qué se refiere? Te puedes guiar más o menos por las imágenes que estás observando, ¿sí? En la pantalla. Entonces, ¿qué será el crecimiento, Miss? En ese título hay dos partes, ¿cierto? Importantes. El texto expositivo, de qué se trata el texto expositivo y qué es el crecimiento. Vamos a desarrollar nuestra actividad y ver de qué se trata. Pero recuerda que debes tú tener tus materiales a la mano, ¿cierto? ¿Qué necesitaremos? Ya sabes, tus cuadernos, hojas de reuso, blog, para que puedas anotar las ideas principales de este video, o sea, puedas obtener un resumen, ¿sí? De todo lo que estoy mencionando. Recuerda tener tu lápiz, tu borrador a la mano, estar muy atento también y escuchar todo lo que yo te voy mencionando. Vamos a trabajar el área de comunicación, ¿sí? Vamos a leer hoy. ¿Recuerdas nuestras normas? ¿Sí? Debes ingresar puntualmente a la plataforma, ubicarte en un lugar donde te dé la luz o un buen lugar organizado, ¿sí? Para que puedas desarrollar tus actividades con normalidad y tener todos tus materiales que ya te mencioné anteriormente a la mano. Nuestro propósito de hoy. Nuestro propósito es que nosotros tenemos que lograr. ¿Cuál es el propósito? Es algo que yo tengo que lograr. ¿Y qué es lo que vamos a lograr hoy día? ¿Cuál es nuestra meta? Vamos a tener el propósito o la meta de leer un texto expositivo sobre el crecimiento e identificar las ideas principales de este texto. Ya te voy a enseñar cómo identificar las ideas principales mediante un resumen, ¿sí? Tienes que también observar cuáles son las partes de un texto expositivo para que así posteriormente puedas también no solo leer como hoy, sino también puedas escribir. Recuerda, ¿sí? Leer un texto expositivo sobre el crecimiento e identificar las ideas principales del texto realizando un resumen. Ahora, vas a observar aquella imagen que está ahí en tu pantalla. ¿Qué observas? ¿Qué observas en tu pantalla? Que hay la imagen que está estática, ¿sí? La imagen del bebé en movimiento, luego vamos a comentar. Primero, quiero que observes ahí, hay un niño que está con una mano así, ¿no? Sobre su cabeza. ¿Qué crees que está haciendo ese niño? ¿Qué observamos en esa imagen? ¿Qué nos podemos dar cuenta? Seguro que nosotros en algún momento quizá también hemos hecho eso, ¿no? Hemos visto, ¿cómo se llama? También, ¿cómo se llama
donde están esos numeritos, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa será eso? Es un, yo sé que lo sabes porque quizá en algún momento tú también te has apoyado quizá en ese material y ¿para qué lo usamos? ¿Qué crees que el niño está haciendo ahí? ¿Qué estará haciendo? ¿Recuerdas? Sí, ¿verdad? Esa acción que el niño está haciendo es medirse, ¿cierto? ¿Y dónde se va a medir? En el tallímetro, ¿cierto? ¿Recuerdas? Sí, seguro una vez tú también lo has hecho. Por ahí quizá en el hospital, ¿no? Quizá en casa tal vez tienes un tallímetro. Entonces, lo que observamos ahí es que el niño se está midiendo. ¿Y por qué se estará midiendo, no? ¿Por qué se estará midiendo? Ahora, ¿recuerdas que te había dicho que nuestro tema de hoy es que vamos a leer un texto expositivo sobre el crecimiento? Entonces, quiero que tú me ayudes, que pienses y razones. ¿Qué relación tiene la imagen que te estoy mostrando, ¿sí?, con el tema que vamos a trabajar hoy? Recuerda que hoy vamos a leer un texto expositivo sobre el crecimiento y que tiene que ver esta imagen. ¿Tendrá que ver la imagen o no tendrá que ver la imagen con este tema? ¿Tú qué crees? Porque ahí observamos al niño que está parado midiéndose, ¿sí? Sí, muy bien. Esta imagen tiene mucha relación con el tema de hoy porque vamos a hablar sobre el crecimiento. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre este tema muy importante. Muy bien. Para ello vamos a leer un texto expositivo, ¿sí? Vamos a analizar. Antes de yo leer cualquier texto, debo usar estrategias para la lectura. ¿Y cuáles son esas estrategias? Una de ellas es esta. Antes de leer todo el contenido del texto, ¿qué voy a hacer? Primero me fijo si mi texto, cuando voy a leer, me voy a fijar si mi texto que tiene un título llamativo, porque es lo primero que yo veo, ¿cierto? En un texto, tiene un título, si tiene subtítulos en la cual, ¿no?, se va desglosando el tema, si tiene imágenes, etcétera, si tiene palabras en color negrita, por algo debe ser, ¿no? Al momento de escribir o al momento la persona de estar pensando dirá, voy a poner un título llamativo, estas imágenes van de acorde al contenido, entonces así pueden desarrollar mejor su texto. Ahora vamos nosotros a leer este texto sobre el crecimiento. Es muy importante lo que nosotros vamos a realizar el día de hoy. Bien, el crecimiento. El crecimiento es un proceso de desarrollo progresivo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Miss, cuando yo observo en el contenido de mi texto, palabritas que quizá no estoy muy segura o muy seguro, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo sé que tú sabes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que subrayar. ¿Y qué era subrayar? Poner una rayita debajo de la palabra que no entiendo. O también puedo, ¿qué puedo hacer? Puedo encerrar también, ¿cierto? Puedo encerrar para así no poder olvidarme de esa palabra y poder buscarlo en el diccionario, ¿cierto? En el diccionario. Entonces es muy importante que nosotros hagamos esa, que es otra técnica también, para así poder entender mejor este contenido. Entonces me dice que el crecimiento es un proceso que se desarrolla de desarrollo progresivo del número tamaño de las células de todo nuestro organismo. ¿Qué es progresivo entonces, queridos alumnos? Y otra palabrita más, ¿qué cosas serán células? Ahí te he puesto en un cuadrito celeste, ¿no? Celeste turquesa, ¿qué cosa es célula? Célula es la parte más pequeñita de un ser vivo. Entonces, ya puedo entender un poco mejor. Entonces, ¿qué quiere decir que el crecimiento es un proceso de desarrollo progresivo que va aumentando poco a poco, ¿no? Del número o tamaño de la célula. La célula es la parte más pequeña, me dijo la profesora. Muy bien, de todo nuestro organismo. Este proceso se inicia desde las etapas más tempranas, desde el vientre de la madre hasta la adolescencia. Conduce al aumento del tamaño corporal. Ahora, otra estrategia, querido alumno, y por qué estoy cortando o dándome pausas en leer, porque yo debo también usar estrategias, leer y analizar quizá
cuando termino un punto o leer o analizar cuando termino un párrafo. Eso es lo que debo hacer para entender mejor el contenido, ya que si yo leo todo de corrido y ya leí, ya, ahora realizo la pregunta, ¿qué has entendido? Ay, no sé, Miss. Lo que sucede es que a veces no usamos estrategias para la lectura. Y una de las estrategias que ya te dije primero es analizar, luego subrayar las palabras que desconozco mientras voy leyendo, luego también es hacer paréntesis entre puntos o entre párrafos para que así me ayuden a mí a poder entender mejor la lectura. Y cuando yo voy a quizá dar una prueba de comprensión lectora, me sirve de ayuda porque yo ya sé las ideas principales, ¿no? ¿Qué es lo que me quiere decir el autor? Bien, entonces conduce el tamaño corporal que puede ser evaluado mediante la medición de masa corporal. ¿Qué es la medición de masa corporal? Es la talla y el peso. Entonces el perímetro del cráneo, o sea, el tamaño, ¿no? La medida del cráneo, del brazo, etcétera. Entonces de esa manera puedo darme cuenta que el tamaño va aumentando, el cuerpo va aumentando. No es igual, ¿verdad? Que cuando los bebitos no tienen el mismo tamaño que quizá un niño o que quizá un adulto, ¿cierto? El crecimiento se trata de eso, justamente de esa manera. Los seres humanos crecemos desde antes de nacer, dice. O sea, el bebé cuando ya está en los brazos de la mamá, ahí nomás no crece. ¿Desde dónde inicia a crecer? ¿Desde dónde inicia su crecimiento? Desde cuando está en la barriguita de la mamá, cuando es un feto y ya a partir todavía del cuarto mes, aquí tengo la imagen más o menos de un bebé del cuarto mes que está en el vientre de la madre, pero ya tiene, ¿no? 4 meses ahí está, sí. Entonces, este bebé ya va creciendo unos 14 centímetros y está en el vientre materno. ¿Sí? Después crece lentamente, dice. Así crecemos todos. Cuando nacemos ya tenemos, y cuando ya nace, cuando ya está bebito así de como está la imagen, ¿sí? Cuando nacemos ya tenemos una talla cercana a los 50 centímetros. Más o menos guíate, si una regla, nuestra regla que siempre usamos en la escuela de 30 centímetros y más acasito, le damos 20 centímetros más y tenemos 50 centímetros aproximadamente y ya el bebé más o menos podemos, ¿no? Darnos cuenta de esa medida. Vamos calculando, vamos haciendo un cálculo. 50 centímetros en el caso de los hombres y un poco menos de las mujeres, ¿no? Después de nuestro nacimiento continuamos ganando talla, pero no de manera uniforme, pues a veces damos grandes estirones, por ejemplo, ¿no? A veces hay niños o bebés que, crecen muy rápido, como también hay bebés o niños que crecen lentamente, ¿no? A veces grandes estirones, o sea, crecen rápidamente y otras nos estancamos, o sea, de poquito a poquito, mi hijo no crece, mi hijo es pequeño, o mi hijo, creció rápido, ¿no? Entonces, así es. Pero es muy importante que sepas que hay factores que permiten nuestro crecimiento, ¿cierto? Uno de ellos es la herencia. ¿Qué es la herencia, Miss? La talla, ¿no? Nuestro crecimiento, lo que se refiere, la talla que alcanzaremos puede ser cercana a la que tienen nuestros padres. Por ejemplo, como está la imagen aquí, si mi padre es alto, entonces también puedo yo heredar eso de mi padre, ¿cierto? Puede ser que yo también sea un niño alto. En su mayoría se da por herencia. ¿Sí? Si mi mamá es pequeña, puede ser que yo sea pequeña o viceversa. Entonces, esto quiere decir que heredamos su talla de nuestros padres, ¿sí? O de algún familiar también, es muy importante eso, ¿sí? También el ambiente. Aquí tengo una imagen relacionada, ¿sí? Con el ambiente, podemos observarlo, sí, ¿verdad? El ambiente. Este es un factor muy importante. ¿Por qué ser importante? Tanto así que si la niña o niño forma parte, ¿sí? De una comunidad desarrollada, de una comunidad bien cuidada, bien preservada, es probable que su talla sea superior a la de sus padres, porque las condiciones de vida son buenas, ¿cierto? Quizá el aire está más limpio, muchos factores más, ¿cierto? Entonces, la niña tendrá una talla baja si esto no sucede como la de sus padres o tal vez más pequeña. Entonces, qué importantes son estos factores. ¿Te das cuenta? Ya tenemos la herencia, ya tenemos el crecimiento. Y otro punto, otro factor
muy, pero muy importante, creo yo, y podemos decir quizá uno de los tres, quizá el que a veces tenemos un poco de dificultad es este tema. ¿Qué observamos aquí? La nutrición. Una buena nutrición determinará que la talla que alcancen las niñas y los niños puedan ser superior a la de sus padres. Pero si la nutrición es deficiente, es muy probable que sea menor. Quiere decir que si nos alimentamos mal o nos alimentamos con productos que no hacen bien a nuestro organismo, la malnutrición puede llevarnos a ser rechonchas o rechonchos. ¿Qué significa eso? A ser obesos, queridos alumnos. Obesos, una enfermedad que en el Perú tiene un alto índice. ¿Por qué? Porque nos alimentamos mal. Si nos alimentáramos bien con verduras, frutas, menestras, proteínas que tenemos en nuestro pollo, pescado, que es muy importante, entonces nosotros estuviéramos muy bien y creceríamos también rápidamente. Y otros factores adicionales, según varios estudios, existen diversos factores que también influyen de manera favorable en el crecimiento. ¿Cuáles? Como la higiene, porque un niño bien cuidado, bien aseado, ¿no? Va a desarrollarse mejor. El niño que hace deporte. ¿A cuántos de ustedes les encanta el deporte? Al niño que el deporte puede ser de muchas maneras, no solo en el fútbol. Puede ser fútbol, natación. A mí me gusta correr en las mañanas, me gusta hacer ejercicio, me gusta jugar básquet. El deporte es muy importante para nuestra salud, mientras que la enfermedad, y también ojo con esta parte, cuando un niño hace deporte, se alimenta bien y tiene un buen ambiente, tiene una higiene adecuada, ese niño va a crecer saludablemente, ¿sí? Y adicionamos a eso que en casa tiene mucho amor y cariño de sus padres, uy, ese niño va a crecer feliz, ¿sí? Porque a veces cuando faltan estos factores, ¿qué pasa? Falta el factor de higiene, por ejemplo, ¿qué pasa? Puede ser que nos enfermemos nosotros, tengamos estrés, si no tenemos mucho cariño, quizá nos deprimimos, ¿no? Estas cosas hacen que nosotros no podamos crecer. Entonces es muy importante esta parte. Ahora, mire, de lo que hemos leído, yo ya te he ido leyendo, pero te he ido explicando más o menos de qué trata esta lectura para que tú tengas una idea. Y eso es lo que debes hacer tú también en casa. Aquí vas a observar de qué manera yo he realizado el resumen, ¿sí? Porque vas a realizar un resumen de lo que hemos leído. Yo he leído, esta es una lectura, pero luego vamos a ver otra. Esta lectura es un resumen. Ahora, ya hemos nosotros leído de qué se trata, ¿no? Ahora, ustedes han escuchado oír del crecimiento, entonces ya lo puedes responder fácilmente luego de haber leído. ¿Qué será el crecimiento? ¿Sí? Y si lo has escuchado, ¿dónde has escuchado esta palabra? No, mis recién he escuchado esto aquí mediante el video. No, ya lo he escuchado anteriormente. ¿Cuándo lo has escuchado? ¿Por qué crees tú que nosotros crecemos? ¿Por qué creceremos? ¿Por arte de magia? ¿Por qué creceremos, queridos estudiantes? ¿Por qué crecemos nosotros? Ya lo has descubierto, ¿verdad? Por diversos factores, muy bien. Por los factores, el ambiente, por eso crecemos, ¿cierto? Por diversos factores que se presentan, por el ambiente, etc. Ahora, ¿qué elementos del texto, de lo que hemos leído, que el texto también lo tienes aquí, qué elementos del texto te han permitido saberlo, te han permitido identificar? Mis, quizá por ahí algunas palabras que estaban en negrita me llamaron la atención. Mis, quizá el título, ya el título me decía de qué se trataba el texto, entonces me ha permitido poder saber la información, ¿no? Y de qué se va a tratar y todo ello. Entonces me parece muy, muy interesante. Bien, hemos analizado todo ello, pero también vuelvo a recordar que si no tienen una palabra o una expresión que se realice en el texto, deben encerrarla, luego deben releerla, releer todo el párrafo, quizás si esa parte no entendí, buscar en el diccionario. Entonces es muy importante que tú realices apuntes. Es muy importante que hagas tus apuntes. Debes tener un cuaderno pequeño, una agenda o unas hojas de reuso y debes anotar las ideas principales para que así tengas una idea más clara de lo que se trata.
Bien, querido salud, entonces recuerda también que vas a subrayar y todo ello te va a ayudar a que puedas tener una idea más precisa de lo que te quieren hablar. Realizar tus apuntes te ayuda mucho. Entonces, queridos chicos, ¿qué han entendido ustedes sobre este texto? ¿Qué han entendido? ¿Qué han entendido sobre el crecimiento? ¿Cómo crecemos los seres humanos? Ya te he ido explicando, ¿no? Desde qué momento crecemos, desde el cuarto mes de que estamos en el vientre de la madre, en la barriguita de mamá, ya estamos creciendo desde ese momento. ¿Te das cuenta de la información que hemos sacado? Muy interesante, lo hacemos de manera uniforme, decía, ¿no? Progresiva. Algunas veces de manera rápida, algunas veces de manera lenta, ¿no? De diferentes maneras. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Acá voy a volver a leer este texto, pero te vas a dar cuenta que al costado vas a tener ya un resumen preciso de lo que te quiere decir. Ya las ideas principales yo ya las elaboré aquí al costado y te vas a dar cuenta que es muy fácil saber en general cuál es la idea principal de un texto expositivo. Bien, entonces, el crecimiento es un proceso de desarrollo progresivo del número o tamaño de las células de todo el organismo. Este proceso se inicia desde las etapas más tempranas en el vientre de la madre hasta la adolescencia. Conduce al aumento del tamaño corporal que puede ser evaluado mediante la medición de masa corporal, el peso y talla, ¿no? El tamaño del cráneo, del brazo, etc. Entonces, los seres humanos crecemos desde antes de nacer, decía, ¿te acuerdas? Unos 14 centímetros por mes hasta el cuarto mes cuando estamos en el vientre materno. Después crecemos más lentamente cuando nacemos, ya tenemos una talla cercana a los 50 centímetros. En el caso de los hombres y un poco menos de las mujeres. Bien, Miss, ¿qué se trata esta parte, este párrafo? Ahora, al costado, de color azul, está su resumen preciso. Miss, a ver, yo más o menos me acuerdo de qué hablaba esta parte. Hablaba que nosotros crecemos poco a poco, ¿no? Que va creciendo nuestro cráneo, vamos creciendo nosotros de peso, de talla, vamos aumentando el peso, perdón, creciendo de talla. Cuando estamos bebé, crecemos 14 centímetros, perdón, en el vientre de la madre, y cuando ya nacemos vamos aumentando 50 centímetros. ¿Qué puedo sacar de todo esto? Bien, mira al costado de letra azul. El crecimiento es un proceso que avanza, ¿es verdad? Lo que dice al otro lado, sí, ¿verdad? Se inicia desde el vientre de la madre, sí, es verdad, Miss, hasta la adolescencia. El aumento de tamaño se puede visualizar, o sea, yo lo puedo observar por medio de la talla y peso. Ya resumí toda la idea que me quería decir en mi primer párrafo. Ya está, listo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué es lo que me ha querido hablar muy aparte de los detalles específicos que me dice la medida, ¿no? Cuánto crees y todo ello? Yo he podido sacar un resumen, es algo general, algo preciso, algo conciso, la idea que me quiere decir esa parte del texto expositivo. Ahora, esta parte de mi texto expositivo, ¿yo cómo le voy a llamar a esta parte de mi? Bien, querido alumno. Ahora, ¿recuerdas que nosotros habíamos hablado sobre las partes? Vamos a formalizar nuestras ideas. Sí, vamos a formalizar, vamos a hacerla un poco más clara. Entonces, Miss, ¿qué cosa será un texto expositivo? Bien, querido estudiante, un texto expositivo es un texto que tiene la función de informar sobre un tema de interés claro sobre un tema en específico y destaca el conocimiento, la claridad y el orden. ¿Cuál es ese orden, Miss? Pues el orden se desarrolla de acuerdo a sus partes. Al costado tú tienes, ¿no? Las partes, está texto positivo y cómo se va desglosando cada parte, en la de ellas introducción, desarrollo y conclusión. Esta parte de formalizar es para nosotros más o menos entender qué cosa es un texto expositivo. La introducción, que es la primera parte. Ahora vamos a leer un poco más de información para poder tener claras esas ideas. En la introducción, en ella se da a conocer el tema del texto, se expone el propósito del autor, los procedimientos a seguir y hechos a desarrollar. Debe predominar un tono ameno y sugerente con el objeto de despertar el interés del lector. Creo que la mayoría de los textos que se escriben tienen ese propósito, ¿verdad? Desarrollar el interés del lector. Entonces ahí se va introduciendo poco a poco el tema o de qué se va a hablar. Luego tenemos el desarrollo. En esta parte se ordena lógicamente las ideas, o sea, hay un orden coherente, ¿sí? Y cohesionado, que están enlazadas ideas entre ellas, o sea, están unidas las ideas, tiene sentido, mejor dicho.
Recuerda que tú habías escrito un cuento, ¿verdad? Entonces ese cuento tiene que tener sentido, tiene que tener lógica. Ahora, este texto expositivo también, de igual manera, el tipo de organización, cómo se organiza. Se establece un análisis objetivo de los hechos proporcionando datos, ejemplos, distintos puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, hemos nosotros visto que en nuestro texto que hemos leído hoy había ejemplos de que cuánto medía un bebé cuando estaba en el vientre de la madre y cuando ya nacía cuánto estaba midiendo. Son ejemplos que se dan en el texto, ¿cierto? Entonces, esto se da distintos puntos de vista también sobre el tema. Y la conclusión es una breve síntesis. ¿Qué es una síntesis, Miss? Uy, hay palabras, Miss, que no estoy muy seguro de qué significa, pues ya sabes que tienes que buscar diccionario, es lo importante, o subrayar, por eso que yo lo he puesto en negrita. Es una breve síntesis de lo expuesto. ¿Qué es una breve síntesis? Es una corta o breve exposición. O sea, mi conclusión tiene que ser algo preciso, algo conciso, algo breve de todo lo que se ha hablado, ¿no? Y en ella se recapitula lo más relevante del tema tratado. Quiere decir que ahí yo voy a concluir o voy a, mejor dicho, ver a qué llegó el autor, ¿no? Y se da una conclusión que deriva de todo lo que ya anteriormente se ha leído. Es como una opinión personal, puede ser también. Es posible incluir sugerencias. Entonces, eso es un texto expositivo, querido alumno. Tiene esas partes: introducción, desarrollo y conclusión. Muy bien. Entonces, alumno, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy nosotros? Aprendimos sobre, a ver, muchas cosas, ¿cierto? ¿Logramos nuestro propósito? No. ¿Hemos leído? Sí, hemos leído. ¿Hemos identificado las partes del texto? También hemos identificado las partes del texto. ¿Hemos realizado un resumen? Ya más o menos sé cómo, ¿no? Tengo la idea cómo se hace un resumen. Sí, también, Miss, muy bien. Yo sé que tú también has respondido las preguntas que te he elaborado durante la clase en casita de forma oral. ¿Para qué nos servirá lo que hemos leído? ¿Por qué? ¿Para qué me sirve lo que hemos leído? Miss, ¿para qué me servirá saber sobre el crecimiento? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué me servirá eso a mí? Responder oralmente en casa, recuerda. ¿Para qué? Para conocer, ¿cierto? Para conocer más sobre el tema, para conocer más también sobre mí mismo. Yo no sabía que cuando ya los bebitos nacían medían aproximadamente 50 centímetros y cuando estaba dentro de la barriguita de mamá, del vientre de la mamá, yo medía aproximadamente 14 centímetros, muy pequeñito, Miss. Tienes algunas reglas de 20 centímetros, son pequeñas, ¿no? Imagínate que el bebé más pequeñito, cuarto mes, porque va creciendo. Es que hemos dicho de nuestro crecimiento, que es progresivo, poco a poco va creciendo. Muy bien, hemos aprendido mucho el día de hoy. Es un tema muy importante e interesante porque no solamente hemos aprendido sobre el crecimiento, sino también sobre un texto expositivo y también hemos aprendido a realizar un resumen. Van a realizar su libro de la página 59, 62, 63 y 64 de comunicación. Ahí también hay un texto expositivo de otro tema que van a poder analizarlo y una ficha de aplicación para reforzar lo que hemos trabajado el día de hoy. Bien, querido alumno, entonces te deseo un bendecido día, que tengas un bonito día, muchas bendiciones, cuídense mucho, saludos en casita, espero que se encuentre bien, un abrazo también afectuoso para todos ustedes. Cumplan con sus actividades responsablemente, que es lo más importante, y bueno, desearles lo mejor, porque sé que ustedes hoy y siempre van a hacer sus actividades de esa manera como se quiere, responsablemente, ¿sí? Y puntual. Muy bien, tengan buen día.